Así como un arquitecto, un constructor, un contador, un médico debe formarse y además actualizarse para mantenerse al día en el área en la que se desempeña, todo profesional debe hacerlo. Así también debemos hacerlo los creyentes en Cristo. Los cristianos, los católicos debemos tener una buena formación. Y de eso hablaremos hoy. Le conviene mucho quedarse y conocer este tema, la buena formación cristiana. Y también le diremos cómo y dónde. Quédese con nosotros. Dice una sentencia popular, ya se hizo refrán popular, dice católico ignorante, seguro protestante. ¿La ha escuchado? Pues sí, ya se hizo cultura popular y expresa una realidad, porque si ponemos atención a esa expresión, nos damos cuenta que no hay una buena formación en la fe. Digo, sí la hay, pero no se busca y no se procura. Y de eso hablaremos hoy. Qué gusto saludarle, gracias por acompañarnos, muchas gracias por el favor de su atención. Para tratar este tema, busqué al padre José Luis Piña. Él es presbítero incardinado a la diócesis de Texcoco, pero tiene la particularidad de ser el padre Piña el coordinador del diplomado Fundamentos Terapéuticos para los Procesos Formativos, o sea, el proceso para formar a una persona. Este diplomado en la Universidad Pontificia de México, donde también es profesor el padre Piña, a quien agradezco mucho, padre, que esté con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, de verdad. Estoy muy contento de estar aquí, de poder participar de este momento de encuentro, de crecimiento en la fe y de poder compartir un poco esta experiencia de camino que hemos tenido en la universidad a partir de los cursos de verano y del curso de formación o de las áreas de formación continua, donde me toca también colaborar ahí directamente. Padre, ¿a qué experiencia concreta se refiere? En primer lugar, ayudar a los procesos de formación. El curso en el que yo colaboro en la universidad es el curso de formación en fundamentos psicoterapéuticos para los procesos formativos, pero en particular estos procesos formativos son dirigidos directamente hacia formadores de religiosos, religiosas, laicos, ¿no? Hacia ellos va dirigido el curso. Ajá. Y entonces, algunos incluso docentes, porque hemos tenido oportunidad de compartir este curso con profesores. Entonces, esto ha enriquecido mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque da una visión del argumento que a lo mejor en sus orígenes tenía, que era solamente centrado en la formación de formadores, Ajá. a abrirse a una escuela directamente de pedagogía cristiana, ¿no? Cómo hacer uso de los recursos que da, sí, las ciencias pedagógicas, la ciencia de la psicología, pero cómo irla haciendo una experiencia de vida al interno de la iglesia. Mire, solemos pensar que los sacerdotes y las religiosas ya tienen una formación cristiana, una formación en la fe. Solemos pensar que, pues, que es buena, ¿no? Y también solemos pensar que los laicos no tenemos, ya no digamos una buena formación, sino que nos quedamos con la catequesis de cuando éramos niños. Pero por lo que usted acaba de decir, veo que también hay una formación necesaria para sacerdotes y para religiosas. Constante, ¿sí? Sí. Constante. Incluso decimos nosotros, esta formación debe de ser permanente. Yo les digo mucho a ellos, cuando un formador, un acompañante espiritual, un director espiritual deja de formarse, su corazón se deforma. Entonces, de alguna manera, de fondo, el diplomado lo que busca es ayudar al formador a hacer una descripción de su propio corazón y después él, a su vez, ayudar a los otros a que puedan hacer una descripción de su propio corazón. Y cuando decimos de su propio corazón, decimos de su interioridad. Claro. Recibo también con afecto a mi querido Luis Castillo. Él también viene de la Universidad Pontificia de México. Luis Castillo es el subdirector académico del Departamento de Formación Continua de la Universidad Pontificia de México y también él es el coordinador general de los cursos de verano
también de esta universidad. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, muy amable. Hoy has de andar muy atareado porque creo que... ¿Cuándo empiezan los cursos de verano? Estaremos empezando, Dios mediante, el lunes 3 de julio. Sí, ya falta poco. 3 de julio. Estamos como a un mes, unas 5 semanas. Exacto, mes y medio. 5 semanas, mes y medio. Bueno, oye, tú has visto, hay como... ¿La gente tiene interés de formarse o los párrocos ven la formación de su comunidad o cómo funciona esto en la iglesia? Históricamente hablando, empezamos con el tema de la formación primero en las parroquias. La gente que realmente hasta hace poco era poca gente la que se quería formar o estaba deseosa de formarse, buscaba como primer espacio la parroquia, el párroco, para formarse sobre todo en temas bíblicos, fundamentalmente. Sin embargo, hoy por hoy y con el pasar del tiempo hemos podido darnos cuenta de que eso no es suficiente, porque en una realidad tan compleja como es la realidad posmoderna en la que vivimos, ya no es simplemente saber cuestiones bíblicas, sino que tal cual como dice San Pedro, hay que saber dar razones de tu fe. Y dar razones de tu fe implica tener una formación más amplia y más profunda. Y entonces han empezado a recurrir a otros niveles de formación más allá de la parroquia, como es en el caso de las universidades, ¿no? Sí, ya. Así es. Así entonces, de plano. Sí, así. Sabes que conversando un día con un sacerdote le decía yo, oiga, por un lado está pues la reducción en el número de los sacerdotes y de las vocaciones también a la vida religiosa, que van a hacer ustedes porque ya ahorita un sacerdote está atendiendo a 3 o 4 parroquias o iglesias. Decía, ¿por qué no buscan a los laicos para que puedan o podamos, ¿no?, celebrar una liturgia de la palabra o algo así? Me dijo, no, lo que pasa es que tú eres un bicho raro. O sea, no hay un laico que haya estudiado teología y no es sacerdote, pues no los hay. Me dijo, tú eres uno y ya. Entonces, el laicado no conoce la teología. Es correcto. Es correcto. Sí. Y es un punto de partida para continuar con este programa. Pero antes vamos a ver algo de la Universidad Pontificia de México, porque fíjese, es la primera universidad pontificia de México. De América es la de Lima, Perú. De México es esta, conózcala. La Universidad Pontificia de México es continuadora de la Real y Pontificia Universidad de México, promovida por el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y por el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Fue erigida por cédula del príncipe Felipe en 1551 y fundada en 1553. La bula pontificia que la asume es del Papa Clemente VIII de 1595. Durante el periodo de la independencia de 1810 a 1821 comenzó a declinar hasta que luego de una serie de clausuras y reaperturas condicionadas por las circunstancias políticas del país, se diluyó hacia 1867. Por gestiones del arzobispo de México, don Próspero María Alarcón Sánchez de la Barquera, la sede apostólica erigió en 1895 la Pontificia Universidad Mexicana en reemplazo de la antigua, hasta que en 1932 tuvo que cerrar debido a la persecución religiosa. En 1967, el cardenal Miguel Darío Miranda, arzobispo de México, empeñado en hacer resurgir la universidad, fundó como preparación en 1967 el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. En 1980, la Conferencia del Episcopado Mexicano acordó fundar una facultad de teología. Al año siguiente, los obispos mexicanos solicitaron formalmente la reapertura de la Universidad Pontificia de México. En 1982 se aprobaron los estatutos y se erigió canónicamente la Facultad Teológica Mexicana en un acto presidido por el cardenal Sebastiano Baggio como delegado pontificio. En 1986 se erigió canónicamente la Facultad de Filosofía. En 1995, el Instituto Superior Autónomo de Derecho Canónico, que se convirtió en facultad en 2004. En 1996 se fundó la Facultad Civil de Derecho y en 1997 el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
La Universidad Pontificia de México es la universidad del Papa y de los obispos mexicanos. Es una obra de toda la Iglesia de México, de las diócesis, institutos religiosos, sociedades de vida apostólica y del pueblo de Dios. Bueno, pues esta es la Universidad Pontificia de México, casa de estudios de Luis Castillo, del padre José Luis Piña y de un servidor, porque yo ahí, ¿cuántos años llevo? Como 10 años, Fácil. ¿no? Luis, Fácil, sí. ya me eché todos los diplomados y cursos, ¿no? Es verdad. Hasta latín, Ajá. Mariología, Cristología, Teología, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. sí. Me aventé un curso de arte sacro. Es correcto, sí. Esa era maestría Sí, de 4 semestres, ¿no? 2 años. Es correcto. Entonces, esta es nuestra casa de estudios. Yo pudiera decir que en la Universidad Pontificia de México es donde he recibido la formación en mi fe que tengo. Y me han dicho que no es mala. Pero a ver, ¿de quién es responsabilidad que los laicos estemos formados? ¿De los obispos, de los sacerdotes o de uno mismo? Sí, allí hay primero que definir un poco el tema de la formación. Ándale. Si entendemos por formación solamente comprender los puntos básicos de nuestra fe, claro que le corresponde a nuestros obispos y a los presbíteros, a nuestros sacerdotes. Pero cuando hablamos ya de una formación de manera más integral, que es no solamente conocer las bases de nuestra fe, sino cómo esa fe tiene que ser vivida en el ámbito cotidiano, y en la vida cotidiana, ya es parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros, Claro. como cristianos. Ajá. Entonces, buscar espacios en donde mi fe pueda ser formada. Padre, ¿usted cree que hay gente que piensa que ir a misa y escuchar la homilía con atención, la homilía de 8 minutos o de 7 y medio, es una formación? Sí, yo creo que la inmensa mayoría puede quedarse con eso y reducir su experiencia de crecimiento en la fe solamente en la homilía. Bueno, y en este caso confiemos en el Señor que sea bien preparada y algo bueno pueda dejar. Pero cuando no es así, entonces sí nos enfrentamos de verdad a un fuerte compromiso de parte de nosotros como sacerdotes de preparar el momento de la reflexión. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, para muchas parroquias, es el único espacio que el fiel tiene para crecer en la fe o para tener un concepto nuevo o para desarrollar alguna idea distinta que avive, que revitalice su experiencia de Dios. Pero si lamentablemente no es así, ciertamente se tienen muchas dificultades. Yo creo que esto que comentaba hace un momento, Luis, ciertamente hoy es una urgencia en la Iglesia, sí, el buscar que los fieles, que todos los fieles, todos como bautizados, en la Universidad Gregoriana tenía una maestra, en Roma, sí, la doctora Donna Orsuto, que no le gustaba que les dijeran laicos. Dice, somos bautizados y formamos parte del sacerdocio de Cristo. Y como sacerdotes, y ella hacía un de discurso. La Gregoriana tenía que ser. Sí, de la Gregoriana. y tiene un discurso interesante sobre ese tema. Bueno, ojalá y después podamos abordarlo. Pero el tema es interesante de que cada uno de los fieles, en la medida que se descubre él y responde a su sacerdocio bautismal, se compromete. Sí. ¿No? Se va comprometiendo. Pero es que a veces pues, no se puede saber a qué se compromete uno cuando no sabe qué es eso. ¿A qué me comprometo cuando no sé qué es? Sí, sí. Creo que, es decir, como ya conozco todo lo de la filosofía, por buscar en Google filosofía. Okay. Ya tengo la definición, ya sé. Entonces escucho una homilía, ya sé cuál es mi fe. ¿Qué hay que hacer entonces? Yo ocuparé aquí una frase de San Ignacio de Loyola. Venga. No es mucho saber. Se ve que estudió en la Gregoriana. Sí, claro que sí. No es mucho saber satisface al alma, sino aprender a gustar y sentir las cosas de Dios. Eso. ¿No? Y regresamos al tema que traías hace un momento de esta pedagogía de la interioridad, ¿no? Aprender a gustar y sentir las cosas de Dios. Porque no es solamente el saber, porque a lo mejor sí alguno puede decir lo que comentas. Yo lo busco en las redes sociales, lo busco en Facebook, lo busco en alguna plataforma y me hago del recurso del saber. Pero no solamente ese saber es lo que satisface al alma, sino aprender a saborear, a gustarlo en la propia vida y hacerlo una experiencia cotidiana. Sí, y también hay que poner atención a la fuente informativa, ¿no? Claro que sí. Sí.
Y, por ejemplo, ahí, como bien dice el padre Piña, justamente el saber ajustarla, a saber aprovechar también es tener un espacio en el cual te ayude a saborear, ¿no? A aprender a apreciar esa fe. Porque a veces tú dices, me puedo quedar en el ámbito nada más intelectual de conocer, pero nunca he hecho la experiencia de vivir esa fe, ¿no? O he escuchado a otros cómo viven su fe. Eso es importante y, por ejemplo, lo puedes vivir en la parroquia tal vez, pero ya creo que también en el ámbito de la formación, por ejemplo, en una universidad o un instituto de formación, es muchísimo más privilegiado ese espacio, ¿no? Porque puedes estudiar filosofía, teología o derecho, que son ramas, que son áreas del conocimiento humano, pero ya con esta perspectiva de la fe. ¿Qué tiene que ver la fe con la filosofía, con la teología, con el derecho civil, por ejemplo, ¿no? O con la psicología? Y tiene mucho que ver, solo que no lo conocemos, no lo sabemos. Ahora, si hay algo a lo que huele la Universidad Pontificia de México, si hay algo que se respira ahí, es filosofía, teología, espiritualidad, mística, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Sagradas Escrituras, ¿no? Es que ya pensar en universidad es pensar en lo serio, en lo formal, ¿no? Lo más formal. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Volvemos con más de este tema que a mí ya me está apasionando mucho, porque qué necesario es que todos los que en Cristo creemos lo conozcamos más y lo sepamos expresar también. Una pausa y volvemos con más. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. Ya está disponible en Fanflix el curso del Evangelio de San Marcos que imparte un servidor. Si usted ya se ha suscrito a Fanflix, búsquelo. Y si no lo ha hecho, suscríbase cuanto antes. Son 16 capítulos con más de 40 episodios, más de 40 horas de duración en este curso del Evangelio de San Marcos. Ya están disponibles los primeros capítulos.